de Polimeni, de Baker. También en la plataforma de Classroom está el material de apoyo que he enviado. Si gustan, pueden bajar ese material para que puedan ver la teoría. Es un capítulo donde se utiliza varias fórmulas. Por lo menos estamos hablando de unas 6 a 8 fórmulas. Les voy a ir mostrando cada una de ellas y en su debido momento ustedes van a tener mucho cuidado al copiar cada una de estas fórmulas. Como siempre, en esta primera parte vamos a ver conceptos, características, ventajas, desventajas. No hay mucha teoría tampoco. Y luego les voy a explicar con bastante detalle, cómo se calculan los estándares, cómo se establecen los estándares y más adelante vamos a hablar de los métodos para contabilizar los estándares. De tal manera que este es un capítulo bastante extenso, pero que contiene bastante práctica. Bien. Como siempre, cualquier duda que tengan ustedes no hacen más que interrumpirme para que yo pueda atender las consultas que ustedes tengan. Reitero, este es el contenido. Pueden consultar la obra de Funes, el tomo 2. El día de hoy vamos a dedicar todo nuestro tiempo a ver la parte teórica para que ya después, desde la próxima clase, podamos hacer ejercicios. En realidad tenemos muy poco tiempo, lamentablemente, por eso he condensado muchos capítulos y les pido por favor que siempre tengan mucha paciencia y hagan un esfuercito, ¿no? Bien, un segundito por favor, alguien está tocando la puerta, voy a ver, un segundito. Bien, empecemos con el concepto. Vamos a ir desarrollando gradualmente. ¿Y qué son los costos estándar? Dice, son procedimientos de control y registro aplicables donde los costos tipo o estándar se predeterminan, tomando como base todas las características normales de producción. Esto quiere decir que esta teoría no siempre se aplica en todas las industrias. Así que hay que tener mucho cuidado. Es una teoría donde, como bien dice, aplicable, donde los costos tipo o estándar se predeterminan, ¿no? Entonces, aquí todo parte de lo que significa la clasificación y la clara identificación de los costos. Siempre estamos moviéndonos en un escenario de los negocios industriales. Sin embargo, es importante también que ustedes sepan que la teoría de costos estándar se utiliza también para establecer estándares en entidades de servicios, ¿no? En instituciones de servicios, donde podemos medir la eficiencia de la productividad, etcétera, etcétera. Así que esta teoría tiene una gran utilidad. Sobre todo, nos permite predeterminar los costos de producción y por ello, esta teoría se utiliza como un complemento dentro de lo que es el sistema de costos por órdenes, el sistema de costos por procesos. Son herramientas adicionales a las cuales en su momento nosotros podemos recurrir para resolver problemas relacionados con los costos predeterminados. En ese sentido, como pueden observar, aquí les propongo también otro concepto lógicamente tomado de la bibliografía consultada,
¿no? Que nos dice que los costos estándar son pronósticos o predeterminaciones de lo que deberán ser los costos actuales en condiciones proyectadas que servirán de base para el control de los costos y como medida de la eficiencia productiva, cuando se comparen los costos reales con los costos estándar. O sea, definitivamente, los costos estándar son herramientas que nos permiten medir, evaluar, digamos así, la eficiencia dentro de la actividad productiva. Tendríamos que decir también que los costos estándar por sí solos no tienen gran utilidad. Necesariamente estos costos estándar los tenemos que comparar con los costos reales. Es decir, en la práctica tendríamos que realizar un doble trabajo. Por un lado, controlar los costos reales y por otro, los costos estándar. Bien, finalmente, aquí hay otro concepto que nos dice que los costos estándar son una medida de la eficiencia en el proceso productivo. De alguna manera ya les he mencionado esto. El costo estándar indica lo que debe costar producir un artículo de acuerdo con las condiciones normales de producción de la empresa. Es decir, entonces, que los costos estándar constituyen una información valiosa, constituyen una información sobre la cual nosotros podemos basar nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque dice que los costos estándar indican lo que debe costar producir un artículo. Es decir, lo que debe ser, ¿no? Eso es lo que indica el estándar, lo que debe ser. Así que hay que tomar en cuenta esto. Bien, ¿qué características tiene? Lo que ya decíamos, los costos estándar indican lo que debe costar producir un artículo. Luego, decíamos también que por sí solos los costos estándar no tienen gran utilidad. Necesariamente estos costos y permanentemente deben ser comparados con los costos reales o costos históricos. En ese sentido, acá dice, las diferencias entre los costos históricos y los costos estándar indican las deficiencias o superaciones en el proceso productivo. Ahí pueden apreciar ya ustedes la enorme utilidad que tiene esta teoría, porque producto de la comparación de lo real versus lo estándar, nosotros vamos a tener una idea de cómo está marchando el negocio. ¿Hay eficiencia? ¿No hay eficiencia? ¿Qué cosas tenemos que mejorar? ¿Qué cosas tenemos que corregir? O sea, es un instrumento valioso que no solamente cumple con el primer objetivo de la contabilidad de costos, que es determinar costos de producción, sino que también genera información para que nosotros podamos tomar decisiones. Los costos históricos o reales deben ajustarse a los costos estándar. Miren cuán enérgica es esta afirmación. Un poco más y podríamos decir que no confiamos en lo real y que tenemos que confiar en lo estándar, ¿no? Porque dice, el costo real tiene que ajustarse al costo estándar. Por ejemplo, hablando del rendimiento de la mano de obra, el estándar indica para una determinada operación 2 horas. Pero ¿qué pasa? Llega la tarjeta de tiempo trabajado y la misma indica que se han empleado 3 horas. Entonces aquí hay una deficiencia. Algo está pasando, algo está fallando. ¿Por qué en vez de emplear 2 horas, se ha empleado 3? Ahora vamos al reverso de la medalla. El informe de la tarjeta de tiempo trabajado nos dice que se ha empleado 1 hora 45 minutos. Eso refleja superación.
El estándar decía 2 horas, pero se ha empleado solamente 1 hora con 45 minutos. O sea, hay eficiencia, hay ahorro de tiempo. Entonces, esos son ejemplos de lo que viene a ser el estándar real, el estándar histórico y lo que tendríamos que hacer. Ajustar los costos reales a los costos estándar. Y finalmente, los costos estándar deben ser implementados con un buen mecanismo de control interno. ¿Por qué? Porque se maneja bastante información detallada, minuciosa. Bien, esas son las características. ¿Y cuáles son los objetivos? Determinar el costo unitario en forma anticipada. Evaluar la producción del periodo a costo estándar. Fijar medidas de control de las operaciones en la empresa. Predeterminar las posibles utilidades. Determinar el costo de la producción vendida. Proporcionar información amplia y oportuna. Estos son algunos, seguro que deben haber muchos más, dependiendo de qué bibliografía consultamos, ¿no? Objetivos. Bien, ventajas. Aquí está reflejada la utilidad de esta teoría. Los costos estándar, dice, pueden ser un instrumento importante para la evaluación de la actuación. Las variaciones de los estándares conducen a la gerencia a implementar programas de reducción de costos, concentrando la atención en las áreas que están fuera de control. A esas diferencias que nosotros hemos mencionado, que se presentan aquí, producto de comparar lo real versus estándar, a esas diferencias que pueden ser en defecto o en exceso, ¿no? Se las denomina variaciones. Las diferencias entre lo real y lo estándar se denominan variaciones o también desviaciones. Acuérdense de estos dos términos que son sinónimos. Variación o desviación. Y esa variación puede ser favorable o puede ser desfavorable. Es decir, puede ser negativo o puede ser positivo, hablando en términos de eficiencia, no de uso de signos. Los estándares son útiles a la gerencia para el desarrollo de sus planes. Los estándares son útiles en la toma de decisiones. Bien, hay dos clases de estándares: los circulantes o ideales y los básicos o fijos. De los dos, los más utilizados son los estándares circulantes o ideales. De los dos, los primeros son los más utilizados, ¿no? ¿Por qué? Podríamos decir, porque son flexibles, son susceptibles de que periódicamente nosotros los podamos ajustar, ¿no? Los podamos actualizar. En cambio, los estándares básicos o fijos, como su nombre dice, son medidas fijas que solo sirven como índice de comparación, nada más. No los podemos modificar, sino cada fin de gestión. En cambio, los circulantes o ideales son flexibles y los podemos ir ajustando periódicamente. Como pueden leer acá, dice, son los más usados y pueden variar. Bien. Entonces, en cuanto a las clases de estándares, podemos indicar que existen dos: los circulantes o ideales y los básicos o fijos. Los circulantes o ideales de alguna manera se establecen apelando un poco a la experiencia, al conocimiento empírico y al conocimiento científico. En cambio, los básicos o ideales se establecen puramente en base a nociones científicas.
Bien, ahora sí, vayan alistando lápiz y papel porque vamos a ir anotando las fórmulas. Determinación del costo estándar, dice. El costo estándar para cualquiera de los elementos, observen que estamos en el escenario de un negocio industrial, donde el costo de producción es igual al costo del material, de la mano de obra y de los gastos. Entonces, el costo estándar para cualquiera de los elementos resulta de multiplicar la cantidad estándar por el precio estándar. Reitero, el costo estándar para cualquiera de los elementos del costo de producción se establece multiplicando el costo estándar por el precio estándar. Aquí está la fórmula y así se abrevia. Costo estándar igual al producto de multiplicar la cantidad estándar por el precio estándar. Copien, por favor. Mientras copian, voy a echar un lápiz para escribir. En definitiva, entonces, podríamos decir que el estándar tiene dos componentes, cantidad y precio. Es algo común para nosotros. Siempre, a ver, vamos a la tienda y decimos, a ver, ¿a cuánto cuesta cada pancito? A 50 centavos. Entonces, deme 10 pancitos. Entonces, 10 por 0,50, 5 bolivianos. Ese es costo real. ¿No ve? Pero ¿qué estamos haciendo? Multiplicando cantidad por precio, cantidad por precio. Entonces, de igual manera, el estándar tiene dos componentes, cantidad y precio. Eso no se olviden. Bien, los estándares pueden establecerse para cualquiera de los tres elementos del costo, partiendo de esta fórmula general, ¿no? Lo único que tendremos que hacer acá, por ejemplo, si vamos a determinar el estándar para el material, por colocar costo estándar para el material identificado por una M y multiplicamos la cantidad estándar del material por el precio estándar del material. Para la mano de obra, cantidad estándar de mano de obra por el precio estándar de mano de obra. Para los gastos, cantidad estándar de gastos indirectos de fabricación por el precio estándar de gastos indirectos de fabricación. Entonces es cuestión de, como está aquí, nada más identificar para cada elemento del costo. Bien, ¿cómo se establecen los estándares? Tomando en cuenta los dos componentes, la cantidad estándar y el precio estándar. Los estándares se establecen tomando en cuenta sus dos componentes, la cantidad y el precio, caballeros, señoritas, ¿quién da más? Cantidad y precio. Muy bien, perfecto. Entonces, hablemos del material, ¿no? Y para establecer el estándar de materiales, ¿no? Tomamos en cuenta sus dos componentes. Estándar de material, dos componentes, cantidad y precio. La cantidad, cuando hablamos de totales, se puede escribir con mayúscula. Cuando hablamos de unitario, minúscula. Lo mismo el precio. Precio total se representa por una P mayúscula y precio unitario por una P minúscula. Eso tomen en cuenta, por favor. ¿No? Bien. La cantidad estándar del material tiene dos componentes. Una cantidad necesaria e imprescindible para elaborar el producto, más una cantidad adicional, considerado margen de desperdicio. No se olviden que dentro de la actividad productiva hay mermas, hay evaporaciones,
hay desperdicios. Decíamos que no siempre se aprovecha al 100% de la materia prima. Hay tiras de papel, hay recortes de tela, etc. Entonces, de aquí en más, no se olviden, la cantidad estándar de materiales tiene dos componentes. La cantidad necesaria que se requiere para elaborar el producto, más una cantidad adicional que se considera margen de desperdicio. Por eso, el estándar, una vez que ha sido establecido, este debe cumplirse sí o sí, porque ya contiene un margen de error, un margen de desperdicio. Por ejemplo, ¿cuál es la cantidad estándar para confeccionar una camisa? 2,5 metros. Ah, perfecto, 2,5 metros. ¿Cuál es la cantidad necesaria? 2 metros. La cantidad adicional, medio metro. Esa es la cantidad estándar, 2,5 metros, donde se reflejan los dos componentes. Vamos a la mano de obra. ¿En qué tiempo realizas esta operación? En 45 minutos. Ah, perfecto, muy bien. Pero también hay que preparar la máquina, entonces el tiempo adicional, 15 minutos. Por tanto, la cantidad estándar de mano de obra, 1 hora, para realizar una determinada operación. Entonces, reitero, jóvenes, señoritas, acuérdense, la cantidad estándar del material tiene dos componentes, una cantidad necesaria más una cantidad adicional. En cambio, el precio estándar del material, ¿cómo se establece? En coordinación con el departamento de compras o finalmente haciendo consultas a nuestros proveedores para tener una idea de cuál es el comportamiento de los precios de la materia prima que nosotros adquirimos. ¿Existe una tendencia a mantenerse? ¿Será que en el futuro va a variar? Entonces hay que hacer un sondeo y obtener información relacionada con el precio. Entonces, el precio estándar del material se establece en coordinación con el departamento de compras, con los proveedores, etc. Reitero, cada uno de los estándares tiene dos componentes, cantidad y precio. Hay una cantidad estándar de material y hay un precio estándar de mano de obra. Lo mismo con la mano de obra. Esta mano de obra se reemplaza así. La cantidad estándar de mano de obra. La cantidad se puede representar por una Q mayúscula cuando hablemos de cantidades totales y por una Q minúscula cuando hablemos de cantidades unitarias. En cuanto al precio, el precio total se representa con una P mayúscula y el precio unitario con una P minúscula. ¿No? Bien. El costo estándar de mano de obra tiene dos componentes, cantidad y precio. Entonces, ¿cómo establecemos la cantidad estándar de mano de obra? Igual, tiene dos componentes, pero esa cantidad estándar de mano de obra está expresada en tiempo. Eso no se olviden. La cantidad estándar de mano de obra está expresada en tiempo. Puede ser 1 hora, pueden ser minutos, pueden ser segundos, hasta milésimas de segundo, pero siempre existirá una cantidad necesaria e imprescindible para realizar una determinada operación o fabricar un determinado artículo, más un tiempo adicional, considerado tiempo ocioso. ¿Por qué? Porque es un tiempo que se dedica a labores preliminares, de preparación de la máquina, cargar el material. Si ustedes hacen memoria un poquito,
De todo esto ya les he venido hablando bastante tiempo atrás, en su momento, en la mano de obra, en los gastos. Entonces, estamos recordando. Reitero, los estándares tienen dos componentes, cantidad y precio. Por tanto, hay que establecerlos en cantidad y en precio. Hay una estándar en cantidad y un estándar en precio. En el caso de la mano de obra, esa cantidad estándar de mano de obra tiene dos componentes, cantidad necesaria más una cantidad adicional, es decir, el tiempo necesario más un tiempo adicional, unos minutitos. Como en el anterior grupo me decían, ya han terminado, les di 20 minutos. No, un ratito más, ya, un tiempito adicional más. Y en cuanto al precio, aquí sí, el precio estándar de mano de obra no es otra cosa que la tasa por hora de mano de obra directa, que nosotros hemos aprendido a calcular en el tema número 3, cuando hemos hablado de la mano de obra. Reitero, el precio estándar de mano de obra no es otra cosa que la tarifa, que la tasa por hora de mano de obra directa. Es el costo de una hora de trabajo. En cuanto a los gastos indirectos de fabricación, de igual manera, ¿no? La cantidad se representa por Q mayúscula o Q minúscula, sea total unitario. El precio por mayúscula minúscula, total unitario. Pero ¿cómo? Ahora sí, ¿cómo está conformada la cantidad estándar del material? Perdón, de los gastos. La cantidad estándar de los gastos indirectos de fabricación está dada por la base. Está dada por la base que nosotros utilizamos para prorratear los gastos indirectos de fabricación a los productos. Si la base son las horas de mano de obra directa, esa es la cantidad estándar de gastos indirectos de fabricación. Si la base son las horas máquina o unidades producidas, esta es la cantidad estándar de gastos indirectos de fabricación. Y el precio estándar de los gastos indirectos de fabricación no es otra cosa que la tasa de gastos indirectos de fabricación, cuyo procedimiento de cálculo también ustedes ya conocen. Hemos estudiado en el tema número 4 y desde el tema 1 hemos venido hablando siempre de las tasas de gastos indirectos de fabricación. Ahora, esa tasa de gastos indirectos de fabricación, bajo la teoría de costos estándar, es el precio estándar de gastos indirectos de fabricación. En cuanto hace al costo estándar de los gastos indirectos de fabricación, un papel muy importante juegan las bases. ¿No? Juegan las bases. Bien, esta es la primera parte que yo me he permitido explicarles ahora. Me gustaría saber, a modo de que yo también descanse un poquito, si ustedes tienen preguntas. ¿Alguna pregunta, jóvenes, señoritas? Bien, sigamos. Hemos dicho, ¿verdad? Y vamos a volver acá. Vamos a volver aquí. Dentro de las características, no me acuerdo muy bien. Aquí. No tanto aquí, como aquí. Aquí. Aquí está. Esta parte. Las diferencias entre los costos históricos y los costos estándar reflejan deficiencias o superaciones. Reflejan deficiencias o superaciones. Muy bien, ahora vamos a ver eso y vamos a hablar de las desviaciones. ¿Qué es una desviación? Es la diferencia que surge como producto de comparar el costo real versus el costo estándar. Las desviaciones se denominan también variaciones. No se olviden. Desviación, sinónimo de variación.
¿Y qué es? Es la diferencia entre el costo real y el costo estándar. Y como bien decíamos, esas diferencias reflejan deficiencias o superaciones. Un ejemplo, costo real 195.000, costo estándar 192.000. Diferencia, variación o desviación, sin todavía decir si es favorable o desfavorable. Después vamos a ver si es favorable o desfavorable. Pero esta es la desviación, es la diferencia que surge como producto de comparar el costo real versus costo estándar. Esta es la fórmula. Copien, por favor. Segunda fórmula. Desviación total es igual al producto de comparar el costo real total versus costo estándar total. Costo real total menos costo estándar total. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener la desviación total, como aquí está ilustrado en el ejemplo. Características de las desviaciones. Esto tienen que anotar. Cuando el costo real es menor al costo estándar, la desviación es favorable. Es decir, que la desviación es favorable cuando el costo real es menor al costo estándar. ¿Qué significa en la práctica? Que ha existido un ahorro. Hemos gastado menos de lo que establece el estándar. El estándar puede decir 10 bolivianos y nosotros hemos gastado 8. Esa es una desviación favorable para la empresa. ¿Y cuál es una desviación desfavorable? Cuando el costo real es mayor al costo estándar, cuando nos hemos excedido en gastos. En vez de gastar solamente 10 bolivianos, nos hemos emocionado y hemos gastado 15. Esa es la diferencia que se denomina desviación, variación y que en este caso es desfavorable. ¿Por qué? Porque el costo real es mayor al costo estándar. Estas son las características más importantes. Y eso es importante saber para que nosotros podamos realizar el registro contable. Ahora eso tenemos que reflejar en qué, en fórmulas. Aquí viene el dolor de cabeza, caballeros, señoritas. Desviación en cantidad, ¿a qué es igual? La desviación en cantidad es igual al producto de comparar la cantidad real versus cantidad estándar. Y la diferencia, multiplicar por el precio estándar. Aquí es igual la desviación en precio al producto de comparar el precio real unitario menos el precio estándar unitario. Esa diferencia multiplicamos por la cantidad real. Aquí, efectivamente, este es precio unitario, pero bueno, así lo he puesto en la fórmula, no minúscula, ¿no? Como el estándar tiene dos componentes, cantidad y precio, entonces la desviación también se establece en sus dos componentes, ¿no? Una desviación en cantidad y otra desviación en precio. Bien, jóvenes, preguntas, pregunten. Y antes que pregunten, no importa el signo acá, no importa el signo, y eso tienen que tener cuidado. No porque sea negativo es desfavorable, no, eso tengan mucho cuidado. El signo nada más es un instrumento de comparación. Bien, hasta aquí, en esta primera parte, si tienen alguna pregunta. Preguntas a modo de descansar un cachito.
Entonces, les voy a mostrar ahora una serie de diapositivas que se pasan la primera parte que hemos visto, pero lo hago con mayor precisión, ya con ejemplos mucho más objetivos, de tal manera que esto sea útil para ustedes. Pero otra vez, les cedo la palabra para saber si quieren preguntar algo. ¿No hay preguntas? Bien, entonces, rápidamente, lo que voy a hacer ahora es, jóvenes, es de pasar. Costos estándar, que son procedimientos de control y registro, aplicable donde los costos tipos o estándar se predeterminan, tomando como base todas las características normales. Bien, las características están aquí, sus objetivos, la clasificación y aquí las fórmulas. Esta es una de las fórmulas y aquí hay un ejemplo. Y aquí está. Miren, ¿cómo establecemos el costo estándar? ¿A qué es igual el costo estándar? Al producto de multiplicar la cantidad estándar por el precio estándar. Ah, muy bien. Cantidad estándar de material, 10 kilogramos. Precio estándar de material, 75. Multiplicamos. Costo estándar del material, aquí tendríamos que poner M, ¿verdad? 10 por 75. Cantidad por el precio, igual 750 bolivianos. Esta es cantidad estándar, precio estándar, pero este es el costo estándar total. Si bien este es el costo estándar unitario, este es el costo estándar total. Eso no se olviden, ¿no? Precio estándar, cantidad estándar, igual a costo estándar. Bien, sigamos. Se pueden establecer para el material, para la mano de obra y para los gastos indirectos de fabricación. El estándar, hemos dicho, tiene dos componentes, cantidad y precio. La cantidad estándar del material. Ahí está. Ahora, con un ejemplo claro y concreto, ¿no? En forma vertical. Cantidad estándar de material. La cantidad necesaria, imprescindible para fabricar el producto, 2.5, más una cantidad adicional, considerado margen de error. Cantidad estándar total, 3 kilogramos por unidad. Eso no se olviden. Cantidad estándar por unidad, 3 kilogramos. Entonces, este estándar tiene que cumplirse sí o sí, porque aquí ya contempla un margen de error. Ya hay una cantidad adicional que es considerada margen de error, margen de desperdicio. E imagínense que el informe nos diga 4 kilos, ¿no? Cuando deberían haberse empleado solo 3 kilos. En la práctica, ¿cuánto se ha echado a perder? 1,5 kilos. El medio kilo de acá y el 1 kilo más adicional. Cuidado que en su análisis también se equivoquen y digan, la cantidad estándar era 3 kilogramos, pero se han utilizado 4. Por tanto, se ha echado a perder nada más 1 kilogramo. Nada, señor. Se ha echado a perder 1.5 kilogramos. El medio kilo de acá y el 1 que está por ahí flotando. ¿Y por qué es importante que se cumpla esto? Porque en función a esta cantidad le cobramos al cliente. En función a ese precio que establecemos en coordinación con el departamento de compras, le cobramos al cliente. ¿De cuántos kilos le voy a cobrar al cliente? ¿De 2.5? No, señor.
le cobro de 3. El cliente no sabe y no tiene por qué saber. Pero ese es el mecanismo, esa es la hermenéutica. Así se trabaja, ¿no? Entonces, dentro de la cantidad estándar hay que contemplar una cantidad adicional que lo paga el cliente. Por eso sus márgenes de error deben ser racionales. No porque se haya utilizado 4 kilos, en la próxima vamos a decir, nuestra cantidad estándar es 4 kilos. No, señores, nada que ver. No se olviden que lo real tiene que ajustarse al estándar y el estándar dice 3. Así que con todo el dolor del corazón, ese 4 hay que bajar a 3. Vámonos a la mano de obra. Y aquí tienen el ejemplo. Cantidad necesaria para realizar una determinada operación, 3 horas y media, más media hora. Total, cantidad estándar de mano de obra, 4 bolivianos. Precio estándar, la tarifa. No se olviden. Precio estándar de mano de obra, la tarifa. Y acuérdense ahora, la cantidad estándar de mano de obra, 4. Vamos a los gastos. ¿Cómo está dada la cantidad estándar para los gastos indirectos de fabricación? Por la base. Entonces, si nuestra base son las horas de mano de obra directa, esas 4 horas jalamos aquí y multiplicamos por la tasa, que es el precio estándar. De tal manera, el costo estándar de gastos indirectos, 200 bolivianos, pero que se refleja sus dos componentes, cantidad estándar y precio estándar. La cantidad estándar está dada por la base que nosotros utilizamos para prorratear los gastos indirectos de fabricación al producto. Y el precio no es otra cosa que la tasa de gastos indirectos de fabricación, en este caso 50 bolivianos. Precio estándar, costo estándar de gastos indirectos, 200 bolivianos. Bien, ¿qué más? Las desviaciones, pero antes de las desviaciones, otra vez yo les cedo la palabra para saber si tienen alguna preguntita. Listen, Adelante. ¿me puede explicar otra vez la cantidad del material, Listen? Muy bien. Volvamos a lo que es. Aquí está. El estándar de material, hemos dicho, tiene dos componentes, cantidad y precio. La cantidad estándar de material tiene dos componentes, cantidad y precio. ¿Cómo establecemos la cantidad estándar del material? A su vez tiene dos componentes, la cantidad necesaria e imprescindible para elaborar el producto, más una cantidad adicional considerado margen de desperdicio. A ver, digamos, yo hoy día quiero hacer un queque. Necesito medio kilo de harina, por decirles. Esa es la cantidad necesaria. Más una cantidad adicional, digamos cuarto kilito, aunque es mucho, pero ya, cuarto kilo. Por tanto, la cantidad estándar es 1 kilogramo. Y eso lo refleja acá también. La cantidad estándar de material tiene dos componentes. Una cantidad necesaria e imprescindible que se requiere para elaborar el producto, más una cantidad adicional considerada margen de error o margen de desperdicio. No se olviden que en toda actividad productiva, salvo excepciones, pero en toda actividad productiva hay mermas, hay evaporaciones, hay desperdicios. Bien, entonces no sé si con esto he dado respuesta a tu pregunta. Sí, Listen, gracias. Un poquito, espero haber contribuido, ¿no? Aquí tienes objetivamente. Bien, a ver, ¿alguna otra pregunta? Hemos hablado de las desviaciones, ¿verdad? ¿Y qué es la desviación? Es la diferencia como producto de comparar el costo real versus el costo estándar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Desviación 3000. Esta es la fórmula y la pueden calcular así también.
Desviación total, igual, 3.000 bolivianos. Por producto de haber comparado el costo real versus el costo estándar. ¿No? Pero esta es la desviación total. Entonces, si uno quiere saber cómo está conformado esto, hace el análisis de la desviación en sus dos componentes, en cantidad y en precio. Por tanto, de manera general, otra vez, la desviación es favorable cuando el costo real es menor al costo estándar. Costo real 285, costo estándar 292, diferencia 7.000. Es favorable porque ha habido un ahorro. Deberíamos haber invertido 292.000 y solo hemos invertido 285.000. Hemos ahorrado 7.000 bolivianos y esto es un ahorro para la empresa. Es algo favorable. En cambio, la desviación desfavorable, como su nombre dice, es desfavorable. Ejemplo, costo real 395.000, estándar 382. 13.000. Y esto es una pérdida. Por eso se denomina desfavorable. ¿Por qué? Porque al cliente nosotros le hemos cobrado en función del costo estándar, es decir, le hemos cobrado 382.000, pero hemos gastado 395.000. Ahora hay que averiguar, pues, culpa de quién es, para que asuma su responsabilidad. Y si no, es una pérdida para la empresa. En cambio, arriba es un beneficio adicional, es una utilidad adicional. Entonces, no se olviden, las desviaciones, conocidas también como variaciones, pueden ser favorables o desfavorables en función de este razonamiento y de esta relación. Bien, aquí están las fórmulas. Esto es lo que les he pedido que anoten. Desviación en cantidad, desviación en precio, ¿no? Bien, y este es el resumen. Esto es importante, jóvenes, señoritas. Anoten muy bien esto. Cuando las desviaciones son iguales, sumamos. Si son desfavorables, sumamos. Si son favorables, sumamos. En cambio, cuando las desviaciones son diferentes, restamos. No se olviden, siempre vamos a tener dos desviaciones, en cantidad y precio. Cuando son iguales, no hay problema, sumamos. Pero cuando son diferentes, restamos. Algo así como en matemáticas, ¿verdad? Signos iguales se suman. Signos diferentes se restan. Entonces, cuando son iguales, sumamos y se mantiene la cualidad. O sea, como ambos son desfavorables, sumamos y todo es desfavorable. Aquí abajo, como ambos son favorables, sumamos y todo es favorable. ¿No? Eso no se olviden. Signos iguales, sumamos y se mantiene el signo. Signos diferentes, restamos y se pone el signo del mayor. Y eso es lo que aquí tenemos que hacer. Son diferentes, restamos y ponemos la cualidad del mayor. Son diferentes, restamos y ponemos la cualidad del mayor. ¿Por qué he colocado acá? Al final esto es lo mismo, porque puede haber una desviación en cantidad desfavorable o también puede haber una desviación en cantidad favorable. No siempre va a ser favorable, no siempre va a ser desfavorable. Un mes puede ser favorable, otro mes desfavorable, etcétera, etcétera. Entonces, cuando son iguales, sumamos y se mantiene su cualidad. Cuando son diferentes, restamos y colocamos la cualidad del mayor. Una vez más, jóvenes, señoritas, preguntas. Si quieren preguntar algo, ahora les voy a pedir un favor. Entren a la plataforma de Classroom y bajen el tema 9 para que podamos resolver los ejercicios que están ahí. Perfecto. No hay más. Si quieren hacer alguna pregunta, tienen la palabra.
Preguntas, jóvenes, señoritas. Preguntas, preguntas. A ver, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas, jóvenes? A ver, vamos a hacer la prueba. En base a lo que les he explicado, a ver, por favor, resuelvan este ejercicio. 5 minutitos para ello. Resuelvan, den lectura con calma y mostrando todo el procedimiento con las fórmulas y todo. Mejor vamos a dar 10 minutos, pero resuelvan, por favor, este ejercicio. Por favor. Les dejo trabajar.
¿Alguien ya ha determinado? Dice, determine el costo total estándar por unidad. ¿Me escuchan? No me escuchan. Yo acabé, Licen, ¿le puedo mandar? No, dictame, a ver, primero, Dice. espera. A ver. Lisbeth Aguirre, un segundito, Lisbeth. Aguirre. A ver, envía, Lisbeth, mejor. Ya, Envía, Lisbeth. envío, Licen. Ya estoy pendiente para ver el celular. A ver, un segundito. ¿Nadie más? Yo, Licen. Licen. Sonia. Sí, Licen. Ya, Sonia, envía. Licenciado, yo también lo acabé. Un segundito. Sonia, tú no desactives tu micrófono, Sonia, hasta que escriba tu nombre. Sonia, Sí, Licen. Sonia Cruz, ¿no? Sí. Perfecto, Sonia, ahora sí. Ahora vamos a ir en orden. ¿Está bien, Brisa Antesana? Mando. Ya, Brisa, ya puedes enviar. David Camata también. Bueno, licenciado. David Camata. Lady Romero. Ya, Licen. Ya puedes enviar. A ver, una persona más, nada más. Para completar a 6, para que sea número par. Bien, a ver. Nadie más. Ahí ya cerramos las participaciones. Vamos a ver. 158 ha determinado alguien. Vamos con Sonia. ¿Cuánto ha determinado? También 158. Vamos con lo de David. 158, pero David, un favor para el futuro. A ver, trata de utilizar otro lápiz, uno más negrito, porque casi no se lee. Lady, tienes que sumar para saber cuánto es el total. No hay el total. Lady, ¿me escuchas? Sí, Brisa, Licen. a ver, estoy revisando de Brisa. Ay, de vos, Brisa, también no veo el total. Sí, A Licen. ver, Ahorita le mando. ya, listo. Muy bien, miren, ahora sí, atentos. Dice, a continuación se enumeran los estándares para la empresa B. Precio de los materiales directos, 12 bolivianos por libra. Eficiencia de los materiales directos, 4 libras por unidad. Aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí no hay problema, miren, precio de los materiales. Entonces, este es el precio estándar.
Este es el precio estándar. Aquí voy a hacer lo siguiente. Dividir eso, y aquí tienen que tener cuidado. Esto tienen que tener cuidado. Algunos autores, antes de mencionar cantidad, dicen eficiencia. No, reitero, algunos autores, antes de decir, por ejemplo, cantidad estándar de material, dicen eficiencia de los materiales, eficiencia de la mano de obra, ¿no? Así que no se olviden, por favor, ese detalle. Sinónimo de cantidad se puede también utilizar eficiencia. Bien, vamos. No hay problema. Entonces, ya tenemos aquí la cantidad y el precio para el material. Ya tenemos aquí la cantidad y el precio estándares para la mano de obra. Y vamos con los gastos. Ahora hay que tener mucho cuidado. Tasa de gastos indirectos de fabricación, variables, a la macana. Aquí nos están dando por separado. Variables y tasa de gastos indirectos de fabricación fijos. Está separado. Lo que nosotros solíamos hacer es trabajar con una sola tasa, ¿verdad? Podíamos sumar estos dos y decir nuestra tasa es 8 bolivianos. Pero aquí hay tasa variable, tasa fija. Es decir, que hay un precio estándar de gastos indirectos de fabricación variables y hay un precio estándar de gastos indirectos de fabricación fijos, que es 5.50. Entonces acá, estos dos van a disculpar, me sale un mensaje que el internet está inestable. Ojalá no se corte. Ya. Entonces, les decía, estos dos hacen uno solo. Es el precio estándar de los gastos indirectos de fabricación. Ustedes ya deciden si manejan de manera individual o en forma global. Al final es lo mismo. Es cuestión de sumar 7, 8. Bien, entonces ahora rápidamente vamos a ver la solución. ¿Qué ejercicio era? Me he olvidado. Un segundito. ¿Qué ejercicio es? Es el ejercicio número 5. El ejercicio número 5. Vamos a ver, creo que... caramba. El ejercicio número 5. Aquí está. Aquí está, jóvenes, la solución. Primero les voy a mostrar los datos. Verifiquen rápidamente y ustedes me van a confirmar. Entonces, esto es para el material. Esto es para la mano de obra, ¿no? Y esto es para los gastos indirectos de fabricación. Los dos. Cantidad y precio. Cantidad y precio. Abajo solo precios. ¿Lo ve? Bien. Entonces, con esto, aquí está la solución. Hoja de costo estándar por unidad. Material, mano de obra y gastos. Material, mano de obra y gastos. Material, cantidad por su precio. Mano de obra, cantidad por su precio. Y aquí vamos a resaltar esto. Vamos a resaltar esto. ¿Por qué? Porque para los gastos indirectos de fabricación, la cantidad está dada por la base. La cantidad está dada por la base que nosotros utilizamos para prorratear los gastos indirectos de fabricación al producto. Ahí está. Pero para que ustedes no me digan que me estoy inventando, vamos a Word y chequearemos. Aquí está. Aquí dice. Miren, aquí indica la base. Ahí indica la base, jóvenes señoritas, porque dice 2.50 por hora de mano de obra directa. ¿Dónde están las horas? Aquí están. Ahí están las horas de mano de obra directa.
Ese es el dato que necesitamos. Esta es la base, las horas de mano de obra directa. Por eso, en la solución del ejercicio, entonces se toma como base las horas de mano de obra directa. ¿Cuántas son? 5. Eso bajamos aquí y lo mismo bajamos ahí. Y multiplicamos por las tasas. Tasa variable, tasa fija, total 40 bolivianos. Costo estándar de material por unidad, 48. Costo estándar por unidad de mano de obra, 70. Y costo estándar de gastos indirectos de fabricación, 40. Costo total de producción unitario estándar, 158 bolivianos. Copien, por favor, y hay unas 2 personas que creo que un poquito se han equivocado. Por favor, corrijan ese detalle. Ahí está completita la hojita y la solución. Si quieren preguntar algo. ¿Alguna pregunta? Jóvenes señoritas. Bien. Si no hay preguntas, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Nos vemos la próxima clase. La próxima semana, porque el viernes hay elecciones de la Federación de Docentes. Yo creo que no va a haber clases este viernes, que es 8. Hay elecciones de la Federación de Docentes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Chao, Hasta chao. luego. Chao, 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 chao.